¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a continuar con la respuesta inmune en la sepsis, estamos haciendo una pequeña aproximación y si la primera parte del vídeo, el primer vídeo lo dedicamos más concretamente a la respuesta inflamatoria, en este vídeo vamos a hablar sobre todo de la respuesta antiinflamatoria. Para que no tengamos duda de lo que estamos hablando, lo que estamos comentando es que cuando nosotros tenemos un paciente con sepsis, que básicamente es un paciente que tiene una respuesta muy anómala, en la que se juntan diversos factores, al final, lo normal inicialmente es tener una respuesta proinflamatoria que nos puede llevar a lo que se llama el fracaso multiorgánico y si de esta situación nos salimos, pues a la muerte, ¿no? Entonces, como vemos, en esta fase inicial lo que predomina es sobre todo la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que superamos esta fase, vemos que esto empieza a caer y la que empieza a tener más importancia empieza a hacer toda esta fase, ¿vale? Entonces esta es la fase que se llama antiinflamatoria o que es una respuesta compensatoria antiinflamatoria. Inicialmente se pensaban como que primero había una inflamatoria y después había una antiinflamatoria, pero realmente, como vemos aquí, lo que ocurre es que ocurren a la vez con predominio de uno sobre la otra según el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que estas respuestas se pueden mantener en el tiempo y si lo que predomina es un estado proinflamatorio, lo que aparece es lo que se llama, te lleva a un estado catabólico y desde luego tienes peor eh, te quedas peor porque te quedas mucho más flojo porque básicamente has consumido tu cuerpo. Lo ideal es quedarse en esta zona pues más o menos intermedia, que es lo que se llama la homeostasis, y todo lo que se vaya para arriba o para abajo es lo que se llama una adecuación, o sea que es inadecuada la respuesta inmune y se llama la enfermedad crítica crónica, ¿vale? Si es por exceso de inflamación, lo que tienes es un estado catabólico persistente y si lo que tienes es un estado antiinflamatorio, lo que tienes es un estado de inmunosupresión, ¿vale? Entonces, este estado de inmunosupresión lo que te lleva sobre todo es a tener, pues, me parecer muchas infecciones. Claro, inicialmente, y esto quiere decir hace no mucho, la mayoría de los pacientes donde fallecían eran aquí. Digamos que esta fase es la que nosotros sabemos mucho o la que tenemos más conocimiento porque para empezar casi todos pasan por ahí y es digamos donde antes se morían los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo que estamos descubriendo es pues toda esta fase porque es la que ahora empezamos a tener muchos más pacientes porque no son capaces de sobrevivir la primera fase. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esta fase? Pues bueno, en esta fase antiinflamatoria compensatoria, lo que ocurre pues son diferentes aspectos, ¿no? Aquí los estamos centrando mucho en la respuesta inmune y lo que hay que entender es que se juntan una serie de moléculas que al final de alguna u otra manera lo que van a hacer es que nuestro sistema inmune tenga señales de haber estado muy activado y fruto de esa activación tan potente se queda, por decirlo así, exhausto. De tal manera que no puede hacer frente a las nuevas infecciones y fruto de esa inmunosupresión mantenida por haber quedado exhausto, lo que ocurre es que acaba falleciendo por las infecciones, ¿no? Es por eso que una de las cosas que se pretende es en esta fase intentar de alguna manera conseguir tratamientos que estimulen la actividad inmune, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dos moleculillas o más bien dos estructuras proteicas. Una muy interesante es esta, el HLA-DR, que el HLA-DR básicamente es donde se presentan los antígenos, ¿vale? Entonces, esto un poco voy a hacerle un mix. Básicamente, nosotros tenemos un virus, una bacteria. Este virus o bacteria lo comemos, vemos estructuras que son muy típicas de las células, ven estructuras que son muy típicas de él, eso lo llaman antígenos y lo que hacen estos antígenos es presentarlo. En el momento que nos lo presentan, nuestro sistema inmune es capaz
o no digerirlas, pero a veces el propio germen lo tiene estructuras que son reconocibles, ¿vale? O las presentan o las reconocemos y se presentan en forma de antígenos. Entonces, estas estructuras que se reconocen son reconocidas por el HLA-DR. Básicamente, el HLA-DR, vaya trabalenguas, es, digamos, la estructura proteica con la que se inicia, por decirlo así, toda la cascada inmune. Y si estás, por ejemplo, imagínate, ¿no? Esto, yo creo que los símiles de la guerra son muy entendibles siempre. Si llevas ya un año defendiendo, pues estás un poco hasta las narices, estás muy cansado, estás fatal y ya no es como el primer día, ¿no? Eso pasa un poco como con todo en la vida. Es por esto que este marcador, saber si este marcador está en rangos normales o está muy muy bajo, es un potencial marcador de un estado de inmunosupresión en sepsis y que entonces se podría intentar ayudar en esos momentos con factores estimulantes de todo lo que es estimular toda esta vía para intentar salir de ese círculo vicioso de la inmunosupresión. Ahora nos vamos a centrar en estos, pero lo vamos a hacer en otra diapositiva. Y básicamente estas moléculas, el PD1 y el PDL1, que es el ligando, ¿vale? PD significa Programming Death. ¿No? Son proteínas que básicamente lo que hacen es favorecer la inmunosupresión, ¿no? Básicamente incluso te llevan o a la anergia, es decir, que no respondes, a la apoptosis, llevan también a que estén exhaustas y no respondan igual, y llevan a favorecer pues, estados de interleucina 10 y de, digamos, estimular el PD1, estimular que aún presente en el PD1, que pues lo que hacen es inhibir la respuesta inmune, ¿vale? O bien se quedan exhaustas, o bien la interleucina 10 que es antiinflamatoria lo favoreces, es decir, ya me he pasado de todo, ya no necesito más fase inflamatoria, pero es súper excesivo, o bien lo llevas a una anergia que es a no responder, como que pasa de todo, o bien lo llevas a la apoptosis que es directamente que la célula se muere. Entonces, cuando se veía en la diapositiva previa, que la vamos a volver a ver, básicamente cuando tú expresas todo este tipo cuando haces una respuesta inflamatoria tan exagerada, muchas veces se sigue o se puede seguir de una respuesta antiinflamatoria también muy exagerada que lleve al propio organismo a expresar células de estar cansado, ¿no? Programen death, o sea, muerte programada. O sea, básicamente estas células lo que están pidiendo es, por favor, la jubilación, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa muy interesante, que se quieren probar fármacos anti-PD1 o anti-PDL1. Estos fármacos actualmente ya existen en el mercado y se utilizan mucho o bastante, por decirlo así, en pacientes con cáncer, ¿no? De tal manera que lo que hace el cáncer es, por decirlo así, decirle a las células que se jubilen y tú lo que haces es decirle, no te jubilas, vamos a atacarte, ¿vale? Digamos que el cáncer es un poco mafioso en ese sentido. Y entonces yo creo que ahora entenderemos mejor esta diapositiva entera, ¿no? Nosotros lo que vemos es que presentan aquí que esto está inhibido, es decir, presentan muchas menos moléculas y tenemos menos capacidad de iniciar. Tenemos un sistema inmune que después de haber, por decirlo así de alguna manera, ha luchado tanto que ya quiere jubilarse, ¿vale? Y luego, pues bueno, existen otra serie de moléculas que también tienen que ver un poco con todo esto. Al final, pues bueno, lo que era una respuesta inmune, adaptativa y todo esto, pues al final lo que consigue son células exhaustas y células anérgicas que te llevan a la inmunosupresión en la sepsis y que pues lleva también a una pérdida de la capacidad citotóxica y de la apoptosis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un poco resumiendo todo, nosotros pasamos de un estado inflamatorio sistémico en el que uno puede morir precozmente por la sepsis fulminante, en donde como vemos lo que predomina es claramente la respuesta proinflamatoria, podemos pasar de eso a un estado de inmunoparálisis en donde lo que predomina claramente es lo antiinflamatorio, ¿no? Y por eso la respuesta compensatoria en donde la mortalidad es tardía y es por infecciones nosocomiales, por infecciones que ocurren en el propio hospital y que empiezan a encadenar una, otra y otra. Básicamente esto pues ves pacientes que se han quedado muy muy débiles, que han perdido mucha masa muscular, que se han quedado muy muy flojos, que no son capaces ni de respirar solos y que encadenan una infección y otra infección y otra infección.
Claro, esto que nosotros expresamos aquí podría parecer muy simple, muy sencillo, pero la realidad es mucho más compleja, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque, bueno, se juntan la edad, se juntan las enfermedades crónicas, se junta. No es lo mismo tener una peritonitis que tener una neumonía, no es lo mismo que te operen pronto que no, importa el germen, importa si el tratamiento, si el sistema sanitario funciona bien. Daos cuenta que todo esto, digamos que nosotros como médicos básicamente estamos aquí y quizá un poquito aquí podemos hacer algo, ¿no? Y todo esto luego en un propio paciente con sus metabolismos, sus metabolitos, el propio paciente tiene su sistema génico para que exprese o module la respuesta inflamatoria, esto al final lo que hace es que haya muchos fenotipos, ¿no? Y de todo esto, al final conseguimos esto, ¿no? Lo que conseguimos es un remix que cada paciente tiene una función celular diferente, una síntesis proteica diferente, unos metabolitos diferentes y hace que obtengamos los famosos endotipos, ¿no? Hay gente que va a desarrollar un fenotipo, mejor dicho, endotipo de sistema inmune exhausto, otros una respuesta hiperinflamatoria muy, 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 muy intensa, que siguen falleciendo de esos, otros son capaces de llegar a una respuesta más o menos, por decirlo así, balanceadas, y otros pues hacen otro tipo de problemas. Básicamente lo que estamos empezando a ver es que no es tan sencillo como antiinflamatorio, proinflamatorio, sino que existen diferentes fenotipos y sobre esto tendremos que empezar a utilizar terapias personalizadas. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar. Espero que os haya resultado de interés y nada, poquito más. Un saludo y hasta otra.